Fai unos días entrugábame un periodista asturiano que por qué me dedicaba últimamente a escribir cosas infantiles, cosas paneños, y no me dedicaba a cosas más serias. Y contesté que, lo que me parece que es una verdad obvia, que sin literatura infantil todo el cimiento que se fai na literatura caería totalmente. A casa se comparíase. Sin literatura infantil é moi difícil que despois esos nenos lleguen a leer e a educarse en una literatura, digamos, para mayores. Sorprendióme la pregunta porque además é una pregunta que está un poquinín en la idea, en la conciencia general de la xente, que escribir para nenos e escribir un pouco de balo, ¿no? Un pouco a lo tonto. E referíase en concreto a dos libros que acabo de sacar e de los que estou moi contento e realmente moi orgulloso de facelo. Están sacados con unha editorial que lle Pintar Pintar, que é unha editorial asturiana que está entamando, que ya recibió premios, este año recibió un premio al mejor libro editado dentro de todo el estado, lo cual es un gran mérito. Y los libros, uno de ellos es El viaje de Tiny Tom, que es una historia de dos pulgues que viven en el rau dun perro, donde hai unha serie de fedores moi sospechosos e que proponen ir a la cabeza para mellorar de vida. E unha metáfora, ¿no?, sobre a necesidade del cambio cuando as cosas non van bien. E o outro libro, que é máis poético, é Viaxe a Beiro, de que estará fecha la lluna. E unha entruga que eu sempre me facía de pequeno, e que é unha entruga que se suelen facer moitos nenos, e de que está fecha la lluna. Que material é? E leche, e fresa, ñata, y sobre eso es lo que fala. En este caso concreto, la idea para salir de esta duda que tiene el protagonista, Berto, que no sé cómo se llama el neno, y agarrar un artilugio que no voy a contar aquí ahora y de ir a la ayuda. Estos son los dos libros que acabo de presentar, que están en el mercado y de los que yo quería hablaros. Y sobre todo remarcar la importancia que tienen en todas las literaturas, pero sobre todo la nuestra, que aunque llevamos ya mucho tiempo, seguimos estando entamando, que es la literatura infantil.